Bien, gracias Antonio. Ahí veo que me dice que sí. Lo que sí veo es que yo estoy cambiando y no de la presentación. A ver, dejar de compartir. No, esa es la otra cámara. Tengo un lío. Me quiero hacer la que sé y no sé nada. A ver. Saco el internet, saco el de la cámara para ver si. A ver acá. Pestaña de Chrome. No, la pestaña no me deja, tiene que ser ventana. A ver. No. Bueno, va a tener que ser como. Va a tener que ser como. No me deja presentarlo. O sea, yo en la otra compu veo que voy pasando en presentación y no me deja. A ver. A ver ahí. Si comparto la pantalla. Ahí está. Ahí se ve en forma de presentación, ¿no es cierto? Sí, Perfecto, profe. Antonio. De 10, buenísimo. Ay, lo logré. Bueno, voy a ir admitiendo desde de la tablet que tengo, así no salgo de la presentación, ¿sí? Eh, por si así no tengo que salir y vamos avanzando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Si no es el agua, es la Expo Carrera, la cosa que no nos dejan ir a las aulas. Pero bueno, ya volveremos y seremos millones. Eh, bueno, seguramente la mayoría ha visto que ya se han subido las notas. Recuerden que se puede recuperar uno de los dos parciales, ¿sí? Ustedes párenme, ¿sí? Porque yo no los estoy viendo, porque yo apagué la. No, sí, si ustedes prenden, sí los veo acá. Pero levántenme la manito o algo, así puedo ver si quieren que paremos o me hablan. Ustedes saben que en eso no hay problema. Eh, ¿Qué le estaba diciendo? Que podían recuperar uno de los dos parciales. Recuerden que es a fin de año. Generalmente se hace de forma. Generalmente son poquitos, así que lo hacemos oral. La idea es que sea integrador, ¿sí? Para que, digamos, ya teniendo ustedes ya a fin de año ya han visto todo el cuerpo humano o toda la anatomía, digamos, de los órganos, así que lo pueden ir relacionando. Pregunta a sus compañeros anteriores, la verdad que en los recuperatorios generalmente vamos preguntas gruesas, así que desde ya les digo que el que le fue mal no deje de presentarse para el recuperatorio. Y hablando de eso, sí, más allá que ya lo voy a poner en la plataforma, estuvimos armando el cronograma y ya tenemos la fecha del segundo parcial, ¿sí? Para que, espero que lo decimos con tiempo, por si ocurre algo, como nos pasó con el parcial de ahora y todo eso, lo vamos viendo, ¿sí? El segundo parcial es el 7 de noviembre y el recuperatorio es el 14 de noviembre, ¿sí? A la semana posterior. Recuerden que el 18 es cierre de cuatrimestre, por ende ya tenemos que tener todo cocinado a esa altura. Así que entonces el 7 de noviembre es el segundo parcial y el día 14 de noviembre es el recuperatorio, ¿sí? Bien, póngame una manito para que te si está todo ok. Perfecto, gracias Juan, Samuel,
de 10. Bueno, vamos a empezar, así no nos atrasamos. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, es intestino delgado. Generalmente este tema no lo eligen mucho, a pesar de que es corto, fácil, es interesante ver. Vamos a ver que se divide en segmentos ya cuando entremos en tema, pero es un tema corto, ¿sí? Más fácil de entender y termina de cerrar o de interpretarse e integrarse cuando vean la clase. El martes que viene van a ver intestino grueso. Entonces, de esa manera tenemos que recalcar bien las particularidades, ya les voy a comentar, de la mucosa del intestino delgado, porque se confunden con el intestino grueso. Y no son nada que ver. No sé por qué se confunde, porque la mucosa tiene que ver con su constitución anatómica y las particularidades que tiene, vamos a ver el intestino grueso, ¿sí?, hablando de colon, son macroscópicas, ¿sí?, son estructuras macroscópicas y no sé por qué se confunden. Entonces es importante tener bien en claro, ¿sí?, atento a que es un tema corto, fácil de asimilar, para que ustedes lo puedan ir comparando. Y desde ya les digo que siempre es pregunta de examen, las similitudes y las diferencias a grandes rasgos de intestino delgado e intestino grueso, ¿sí? Así que ya vayan anotando ese tema. Diferencias y similitudes entre el intestino delgado e intestino grueso. Esta semana, atento a esto del Expo Carrera y demás, no van a tener práctico, es decir, jueves y viernes no van a tener práctico, o sea que van a tener libre. Sigan, por favor, repasando lo que es peritoneo, porque es muy importante el peritoneo con intestino delgado e intestino grueso. No se termina de entender peritoneo hasta que no ven completamente intestino delgado e intestino grueso. Ya han visto estómago, que es parte importante, ustedes saben, el epiplón mayor, el epiplón menor, entonces es importante que, pero no es un tema, digamos, fácil de digerir peritoneo hasta que no ven todo, ¿sí? Entonces aprovechen ese tiempito para estudiar. Por lo tanto, en el práctico que viene ya van a ver intestino delgado, intestino grueso, y recuerden que los licenciados hacen foco en lo que es las relaciones, sobre todo relaciones, ¿sí?, que es importantísimo. Estos órganos, sobre todo intestino delgado, y vamos a ver que su primer segmento, que es duodeno, está metido, no sé si es la palabra, pero introducido y en un área donde alrededor hay muchos órganos, ¿sí? Y tiene mucha relación, entonces es importante. Así que bueno. Bueno, yo creo que ya no entra más desde esto hace unos minutitos que ya nadie pidió, así que vamos a dar comienzo de intestino delgado, ¿sí? Yo acá les puse, siempre recuerden, me faltó el título ahí de consideraciones generales, siempre hay que hacer una presentación como una tipo ficha y decir que, bueno, intestino delgado forma parte del aparato digestivo. Recuerden que estamos en la parte de lo que es todo el tubo. Ustedes ya han visto, comienzan desde boca, faringe, esófago, estómago, que es una parte del tubo dilatado, pero sigue siendo tubo. Ahora continuamos con intestino delgado, van a ver después intestino grueso, y ahí terminan de ver aparato digestivo, ¿sí? Pero digamos, digestivo 1, que sería todo el tubo. Y después nos quedan las glándulas anexas, importantísimas las dos principales que nos quedan, el hígado, que es la glándula anexa más grande, luego sigue el páncreas, y en tercera posición, por así decirlo, las glándulas auxiliares, no me sale ahora la palabra, glándulas, bueno, que es la submaxilar, la sublingual, tiene un nombre, que se encuentran en la boca, ¿sí? Esas generalmente se lo dejamos como lectura, ya vemos si lo podemos abarcar, pero es importantísimo ver hígado y páncreas. Eso, glándulas salivales, ahí está, perdón, no me salía la palabra. Y luego, si bien no es una glándula que pertenezca al aparato digestivo, ¿sí?, es el vaso con B larga y Z, no el vaso B corta y S de vasos arteriales, sino el órgano vaso, que tiene que ver con el sistema inmune, ¿sí? Que nosotros muy poco lo vemos, solamente vemos esto, el vaso, pero que por su relación y su ubicación y dirección y todo cómo se encuentra de su posición, lo vemos, pero no significa que sea una glándula perteneciente al sistema digestivo, ¿sí? Eso después lo vemos más adelante. Bueno, recuerden que yo soy de hablar y me voy, así que vuelvo. Bueno, volvemos. Intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado tenemos que tener en cuenta sus límites, longitud, diámetro y las partes, que son
importantes para presentarlo, ¿sí? En cuanto a sus límites, decimos que se extiende desde lo que es el píloro, ustedes ya lo han visto en estómago, ¿sí? Ahí está entrando Gabriel, muy bien. Desde el píloro, que es un esfínter que se encuentra en la parte terminal del estómago, ¿sí? Eso se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal, ¿sí? Es una válvula en donde a partir de ahí se encuentra, cecal viene de ciego, ¿sí? Que es la primera porción del intestino grueso. A ver si les marco, si se ve. Ay, espera, voy a sacar este cartelito. Acá lo voy a poner acá para que no moleste. Bien, como decíamos, ¿sí? Intestino, el esófago, estómago, y lo que tienen marcado de celestito, ¿sí? Esa parte posterior, comienza el intestino delgado, ¿sí? Después en verde, y acá ya vamos a ver en otra filmina, podemos ver justo cuando hace la conexión con el intestino grueso, ¿sí? Que sería todo este marco colónico que se le llama, ¿sí? Sigma, recto y ano, ¿sí? Van a ver acá muy clarito se encuentra el hígado, que se lo vamos a ver después, y acá no se ve porque es anterior el intestino delgado, hacia posterior se encuentra el páncreas, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el límite del intestino delgado a partir del esfínter, ¿sí? Hacia la válvula ileocecal que se encontraría por acá, ¿sí? Recuerden que cecal viene de ciego, que es la primera porción del intestino grueso. En cuanto a su longitud, bien, obviamente siempre recuerden que uno no dice exactamente la medida, sino que dice aproximado, se encuentra entre 6 a 8 metros de longitud, ¿sí? Y en cuanto a su diámetro, va a decrecer, es decir, que comienza siendo como más grande su diámetro, hablamos de un diámetro de 30 milímetros, es decir, 3 centímetros, y se va afinando a medida que va llegando a su porción terminal, que se denomina la ilion, que puede llegar a tener 15 milímetros, es decir, 1,5 centímetros. Como ven, no es, esperen que no se, no es tan grueso, ¿sí? Entonces su diámetro va de 30 milímetros a 15 milímetros, o de 3 centímetros a 1,5 centímetros. Su longitud de 6 a 8 metros y sus límites, es decir, que se encuentra entre el estómago y el intestino grueso, es decir, entre el píloro y la válvula ileocecal, ¿sí? Y vamos a observar que tiene dos partes, una fija y otra móvil. La parte fija es lo que se denomina duodeno, es decir, el primer segmento del intestino delgado que sería, ¿sí? Acá, hasta donde hace este ángulo o flexura duodeno-yeyunal, porque acá, a partir de ese ángulo, comienza lo que es la parte móvil, que se encuentra el yeyuno e ilion, ¿sí? Yeyuno e ilion. Yo creo que tengo, déjenme ver, una diapositiva al final, que es interesante, a modo de resumen. Oh, ya me volví. De acá puedo pasar más rápido. Acá. Bien, de forma rápida, ¿sí? Decimos que en cuanto a su longitud de 6 a 8 metros, en cuanto a su diámetro de 30 a 15 milímetros, se encuentra comprendido entre válvula pilórica y la válvula ileocecal, y tiene una porción fija del duodeno y una porción móvil, yeyuno ilion, que ya vamos a ver por qué es fijo y por qué es móvil, obviamente, ¿sí? Bien, esto para hacer la presentación del intestino delgado. Bien. Bien, comenzamos por su parte. ¿Saben qué? Voy a ocultar esto porque veo que molesta. Ahí está. Vamos a hablar ahora de la porción fija que mencionamos, el primer segmento, que es la parte inicial del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Bien. También empezamos con las consideraciones generales, fijación, límites, longitud, forma. Siempre recuerden esto porque les ayuda cuando van por los nervios o lo que sea para estar un examen, el examen oral sobre todo, que primero yo a veces me voy directamente, no sé, a la constitución anatómica, pero primero debo presentarlo, ¿sí? Es de buena práctica presentar al órgano. Y comenzamos con su consideración general. Bien, es un órgano, ¿no es cierto? Dijimos que es la parte fija, por lo tanto tiene medios de fijación. ¿Quién les da esa fijación? Vamos a ver que el peritoneo
conductos excretorios y el músculo de Trex principalmente. Después la irrigación siempre ayuda, todas las arterias y colaterales o venas, todo lo que es los vasos, siempre ayudan a hacer medios de fijación, pero principalmente peritoneo, conducto excretorio, músculo de Trex. Y de acá, lo que es peritoneo lo vamos a ver más adelante en constitución anatómica, pero sí vamos a ver lo que es el músculo de Trex y conductos excretorios. Y permítanme que vamos a hacer una pasadita acá. Miren, ustedes recuerden, ¿sí?, que el diafragma permite o tiene unos orificios para que pase ciertas estructuras, ¿sí? El diafragma no es un órgano, no sé si lo habrán visto en primer año, pero no es un órgano que lo veamos en particular, ¿sí? Pero sí nos sirve decir de que tiene unos orificios que permiten pasar las estructuras, como por ejemplo lo que vemos acá hacia la izquierda de la vena cava inferior y hacia la derecha vemos el esófago. Y este orificio está formado por unos pilares que se llama pilar derecho del diafragma y acá pilar izquierdo. Este pilar derecho, ¿sí?, continúa y va a formar este músculo que se llama músculo de Trex, que se va a ir a insertar. ¿Se acuerdan cuando yo les dije acá este ángulo o flexura duodeno-yeyunal? Lo que está en rosadito es duodeno, lo que está en continuo en blanco es el yeyuno, ¿sí? Entonces se va a ir a insertar en ese ángulo, como acá dice codo, flexura, ángulo duodeno-yeyunal, está bien, se inserta ahí. En la imagen de la derecha vemos lo que está en rojo, ahí lo marcaría, es decir, que el músculo de Trex proviene del pilar derecho del diafragma. Y esto es un importante medio de fijación. También lo suelen llamar o ver en la literatura como ligamento suspensorio del duodeno, ¿sí? Porque justamente es como que lo tiene, lo sostiene, lo suspende, ¿sí? Ligamento suspensorio. También lo van a ver como músculo de Trex, ¿sí? Entonces ese es un importante medio de fijación. El otro medio de fijación o que le da fijación al órgano son lo que dijimos conductos excretorios. Y acá no se asusten porque yo voy a nombrar 7 estructuras que después las vamos a ver en detalle cuando veamos hígado y vías biliares, y páncreas, que es necesario ver eso primero para poder estudiar esto que les voy a mencionar. Pero yo, para que ustedes ya lo vayan asimilando. Vamos a ver que el duodeno se va a dividir en porciones. De esas porciones, desde ya le digo y pregunta de examen, la más importante es la segunda porción o porción descendente del duodeno. Suena como pregunta de examen, como si estuviera amenazando, pero no es eso, sino para que yo digo, para que presten atención, que son estructuras que sí o sí ustedes deben saberlas para poder interpretar e integrar la funcionalidad del órgano, ¿sí? Bien, la segunda porción del duodeno va a tener, ¿sí?, van a ir a desembocar 2 conductos, ¿sí? Este conducto que está en verde, vamos a ver que viene de lo que se llamaría la vía biliar, que se llama conducto colédoco. Ahora se los nombro, ustedes no se preocupen que los tenemos que ver después. Este colédoco que van a ver acá se conecta con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar, está en verde porque viene la bilis acá, va a ir a desembocar a esta estructura que se llama ampolla de Vater, que después la vamos a estudiar mejor, pero que no lo hace solo, sino que ven acá, miren, en esta parte hacen una unión y es este conducto que se llama conducto de Wirsum. Es decir, que se unen ambos conductos y desembocan en la segunda porción del duodeno. Este conducto de Wirsum vamos a ver que es el conducto principal del páncreas que va a volcar enzimas digestivas para poder degradar el alimento. Y el conducto colédoco va a transportar lo que es la bilis, también para la digestión de los alimentos, ¿sí? Por lo tanto, esta acá donde desembocan ambos conductos, le dan como un medio de sostén, ¿sí?, al duodeno. Y también lo hace otro conducto que está por encima, ven acá donde dice papila menor, carúncula menor, donde va a desembocar un conducto que se llama de Santorini. Es un conducto accesorio del páncreas. Vamos a ver que el páncreas tiene su conducto principal, que es el conducto de Wirsum, pero también larga un conducto colateral que se llama conducto de Santorini y también desemboca en la segunda porción del duodeno. Por lo tanto, cuando uno dice medio de fijación, conductos excretorios, piensen en desembocadura de los conductos, pero no se asusten de los nombres y eso que ya lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Bien.
Volvemos. Entonces, medificación, vamos con sus límites. Ya sabemos el límite superior porque es donde empieza el intestino delgado, que es el píloro, ¿sí? ¿Y dónde va a terminar el duodeno? En donde yo les mencioné que está marcado con rojo, en este lugar, donde la flexura, el codo o el ángulo duodeno-yeyunal. Hasta ahí llega el duodeno. Y que tiene una longitud aproximada de 25 centímetros. Entonces, cuando uno dice que el intestino delgado tiene de 6 a 8 metros, hay que descontar 25 aproximadamente que corresponden al duodeno. Es decir, que el resto se va a repartir en el segundo segmento, o en los dos segmentos que siguen, que es el yeyuno e ilio, ¿sí? En cuanto a su forma, bueno, es variable, como bien dice ahí. Puede tener forma de O, es decir, cuando es más pronunciado el duodeno, forma de C, forma de U o forma de I, de acuerdo a cómo se dispongan las porciones. Yo marco el rojo porque para mí es más fácil cuando lo estudie que en forma de C, porque le arma como un marco a donde ya vamos a ver que acá va a desembocar lo que es el páncreas. A ver, creo que tengo una imagen, deme un segundo, que nos puede servir. No, acá. ¿Ven? Este es el duodeno con sus versiones que ya lo vamos a ver. Empieza acá, donde ven que acá está la silueta del estómago, en donde hay una parte que como que se achicara un poquito, pero no es que se achique, sino la formación del esfínter. El esfínter, recuerda que tiene una cobertura a nivel muscular, donde comienza el cardias, ¿sí? Termina estómago, comienza duodeno, en el ángulo o flexura duodeno-yeyunal termina el duodeno, pero ven que acá, como una forma de C, también se denomina marco duodenal, a lo que es la cabeza del páncreas, ¿sí? Por eso yo generalmente lo estudiaba como forma de C, pero que digan O, U o B, o decir que es variable, ¿sí? Con alguna de estas formas es suficiente, ¿sí? Entonces, ya tenemos la fijación dada por los conductos excretorios, ¿sí? Desembocadura de lo que es conducto que viene del páncreas y del hígado, véanlo así en un comienzo, el músculo de Treitz que proviene del pilar derecho del diafragma, ¿sí? Que desemboca en el ángulo, y luego vamos a ver peritoneo, ¿sí? Que ustedes algo estuvieron viendo, pero ya lo vamos a ver en constitución anatómica. Mide aproximadamente 25 centímetros, va del píloro al ángulo duodeno-yeyunal y su forma es variable O, C, U o B, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, esto es lo que vimos de fijación. Bien, gracias Brisa, perfecto. Desembocadura, esto es muy importante, duodeno, no puede faltar saber la desembocadura de estas estructuras, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, se lo hice así bien resumidito y ya lo vemos en detalle. El duodeno se puede dividir en 4 porciones, ¿sí? La primera porción, yo se los nombro ahora, pero después vamos al esquema y ahí lo vamos a volver a repetir. Va desde el píloro al cuello de la vesícula biliar, que algo estuvimos viendo ahí de la estructura. La segunda porción va del cuello, de donde yo dejé, del cuello de la vesícula, hacia la parte inferior o más declive de la cabeza del páncreas. Ustedes vieron cómo ahí es como si fuera un tetris, porque el duodeno le hace como el marco a la forma de C y va y encaja la cabeza del páncreas. La tercera porción justamente va desde la parte inferior, la zona más declive de la cabeza del páncreas, a los vasos, atentos acá, vaso mesentérico superior, ¿sí? Principalmente la arteria mesentérica superior, que ya vamos a ver. Y la cuarta porción, obviamente, queda desde el vaso mesentérico superior al ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Ustedes ya saben, píloro y ángulo duodeno-yeyunal, dónde se encuentra, ¿sí? Son 4 porciones. Ahora la vamos a ver en detalle, ¿sí? Van a ver en la literatura que menciona como que el píloro se encuentra a la altura de la lumbar 2. Y cuando después leen que llega hasta el ángulo duodeno-yeyunal, también les nombra el lumbar 2. Si uno ve esquemáticamente, si bien acá esta porción va como en forma oblicua y asciende, o sea, hacia la parte superior y posterior, pero es como que su origen, ven acá, es a partir de la lumbar 2, ¿sí? Y después cuando hace todo su recorrido, la última porción asciende también y también toca la lumbar 2. Por eso presten atención cuando lean, porque uno dice, bueno, pero es como que nace en el lumbar 2 y termina en el lumbar 2. Y sí, porque hace todo un recorrido y una codadura.
Uno puede decir también que la primera porción es entre el lumbar 1 y lumbar 2. No está mal que digan eso, ¿sí? Y que finaliza a nivel o a la altura, ¿sí?, de la lumbar 2. Bueno, primera porción, ¿sí? Dijimos, de entre el píloro y el cuello de la vesícula biliar. Bueno, acá, no puse la otra, bueno, ya la vemos. Entre el píloro, ¿sí? ¿Profe? Y, ¿sí? Disculpe, ¿tienen nombre estas porciones? Sí, sí. La primera porción, porque se la considera como que viene un poquito de mayor tamaño, gracias Leandro por recordarme, se le llama también bulbo o ampolla duodenal, porque está como un poquito más engrosada de lo que va a ser el resto. Entonces, la primera porción o bulbo o ampolla duodenal, ¿sí?, aproximadamente mide 5 centímetros, ¿sí? Vayan siguiéndome cuando vamos hablando de las características. 5 centímetros y tiene una dirección más bien oblicua, ¿sí?, que se dirige hacia la parte posterior, o sea, que va hacia, digamos, hacia la pared posterior del abdomen, hacia la parte posterior, superior derecha, ¿sí? O sea, que nos vamos oblicuamente hacia la parte posterior, haciendo un poquito, por eso decimos que es posterior superior, inclinado hacia la derecha, ¿sí? Entonces, bien como dijo Leandro, la primera porción o ampolla duodenal o bulbo duodenal mide 5 centímetros, presenta una dirección oblicua, ¿sí?, hacia posterior, superior y mide aproximadamente 5 centímetros, ¿sí?, hacia la derecha. La segunda porción, cuello de la vesícula, parte inferior del páncreas, ¿sí? Esta no tiene un nombre particular como bulbo o ampolla, sino que se dice segunda porción o porción descendente, ¿sí? Porque obviamente tiene una disposición justamente descendente. Esta segunda porción mide aproximadamente, acá no te lo porque no se nota bien, pero no encontré otra imagen bien gráfica, 7,5 centímetros. Siempre digan aproximado, ¿sí? De 7,5 y va desde el cuello de la vesícula hacia la parte más declive. Recuerden que acá viene el páncreas, hacia la parte más declive de la cabeza del páncreas, ¿sí? Tercera porción de la parte declive del páncreas a los vasos mesentéricos superior, ¿sí? Perdón, acá. Tercera porción también no tiene un nombre particular, sino que dice tercera porción o porción horizontal. Es decir, que lo nombramos de acuerdo a la dirección que toma, ¿sí? Esta dirección horizontal. Y atentos a que esta porción de 10 centímetros es como un poquito la más larga de las otras, ¿sí? Mide 10 centímetros, se llama tercera porción o porción horizontal, ¿sí? Porque justamente lleva una dirección horizontal y que va desde la porción de declive de la cabeza del páncreas hacia donde se encontrarían los vasos mesentéricos, sobre todo la arteria mesentérica superior, que ya vamos a ver en otro esquema dónde estaría para que ustedes hagan idea. Pero acá, digamos que estaría relacionada la arteria mesentérica superior. Digo acá porque de ahí continúa, cuando comienza a ascender la siguiente porción, sería que va desde los vasos mesentéricos al ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Esta porción es muy pequeña, mide 2,5 centímetros, se denomina cuarta porción o porción ascendente. Ya los nombres les va indicando cómo va esa dirección, ¿sí? Y termina en el ángulo, en la flexura o en el codo, ¿sí?, que continúa con el yeyuno. ¿Sí? Acá podemos observar un poquito mejor que ya viendo acá, acá no está acá la aorta, pero bueno, vemos el páncreas cómo se encaja, ¿no es cierto?, con el duodeno que permite tiene cuatro porciones. La primera porción, acá podemos ver un poquito mejor desde el se me fue, acá. Desde el píloro, ¿no es cierto?, iría hacia el cuello, una forma hasta acá el cuello, si marcamos una línea imaginaria, sería hasta el cuello
de la vesícula biliar, ¿sí? Recuerden que mide 5 centímetros. Luego, porción descendente o segunda porción, atentos, importante. Miren, si usted ve en el esquema, vemos que acá vienen a desembocar el conducto de Wilson, que es acuérdense, un conducto principal del páncreas, que se une antes de desembocar en la segunda porción con el colédoco que viene de la vía biliar, ¿sí? Porción descendente de 7,5 centímetros aproximadamente, que va a llegar hacia la porción más declive de la cabeza del páncreas, ¿sí? Acá, ¿sí? Podemos marcarlo. Luego sigue la tercera porción, que es una porción horizontal, que esta tiene 10 centímetros aproximadamente, y luego continúa la cuarta porción o porción ascendente hasta que es bien cortita, 2,5, que iría hacia la flexura, la tercera llegaba hasta las arterias mesentéricas, que vamos a ver, ¿sí? Y después viene de la arteria mesentérica al ángulo o al codo, ¿sí? Sería la cuarta porción y es más pequeña. Si uno hace más o menos la sumatoria, 7,5 y 2,5 son 10, más 10 de acá son 20, y más los 5 de la primera porción, hacen aproximadamente los 25 centímetros, que puede variar, ¿sí? Siempre decimos aproximadamente. Bien, este esquema, ¿sí? Es un corte sagital, donde podemos ver acá la primera porción del duodeno. Esta es la porción horizontal, que dijimos que es la tercera porción. Acá vemos el páncreas. Acá vemos la aorta abdominal. La aorta abdominal, ¿sí? Vamos a ver que emite una colateral que se llama mesentérica superior. ¿Ven cómo emite esta estructura? Así se la denomina también compás aórtico mesentérico. Y ven cómo pasa hacia la parte anterior de la tercera porción, ¿sí? Es lo que decíamos. Acá, cuando pasa hacia la parte anterior, ¿sí? De la tercera porción, le marca el límite. Es lo que decíamos acá. Ángulo inferior de la cabeza del páncreas hasta los vasos mesentéricos superior, ¿sí? Específicamente la arteria mesentérica, ¿sí? Entonces, en este esquema les aclara un poquito esto de ese límite, porque justamente se llama compás aórtico mesentérico, donde la aorta abdominal, así como lo dicen, es como nosotros le preguntamos, donde va a emitir una colateral que pasa, ¿sí? Por la parte anterior de la tercera porción y le marca el límite. Desde ahí hacia adelante va a marcar ya la cuarta porción que va hacia el ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Perfecto, profe. De 10, Cristian. Muy bien, gracias chicos. Araceli, Brisa. No alcanzo a ver las manitos, gracias. Es importante, por eso lo aclaramos. Es fácil, esto no es difícil, pero sí tenemos que aprender bien estos límites, porque cuando vean relaciones en el práctico, ven que tiene muchas estructuras a la vuelta. Acá, ¿sí? En donde, miren, acá tenemos los riñones, acá tenemos el hígado, la vesícula, los conductos, el páncreas, ¿sí? O sea, hay muchas estructuras. Entonces es importante tener claro esto para poder relacionar. Acá está el vaso, lo que yo les digo, ven que esto, si bien no pertenece al aparato digestivo, pero miren cómo está ubicado, o sea, forma parte, sin mencionar que acá está el estómago, ¿no? Forma parte, digamos, topográficamente. Entonces recuerden que nuestra anatomía es descriptiva y topográfica, ¿sí? Bien. Me alegro que eso se haya entendido. Vamos a hacer entrar acá a alguien más. Bueno, vamos a la constitución anatómica, ¿sí? Acá hay estructuras que ustedes no lo ven, pero porque no lo ven porque no culpa de ustedes, sino porque la currícula de la carrera no tiene una materia que se llama histología. Histología es tomar una muestra, ¿qué estudia? Estudia los tejidos a nivel microscópico, cómo se verían microscópicamente, ¿sí? Esto es un corte, ¿sí? Transversal del duodeno, en donde podemos observar ciertas estructuras, obviamente que esto es esquemático, pero de una estructura que si yo tomo un pedacito de duodeno, lo proceso y lo veo al microscopio, esto es como deberíamos ver las estructuras, ¿sí? Bien, constitución anatómica, o sea, ya venimos hablando, que está formado por túnicas superpuestas de exterior o de la parte externa a la parte interna, su ubicación es serosa,
muscular, su mucosa o celulosa, lo van a encontrar en libros de anatomía, no se usa este término en histología, pero no importa, es su mucosa celulosa, y la mucosa, ¿sí? Bien, si vemos esta estructura, no hace falta que sepan al pie de la letra, porque esto, como les digo, no es algo que ustedes lo vean. Esta es la túnica mucosa. Vamos de lo interno a lo externo. Túnica mucosa, donde vamos a ver que está formado esto que seguramente en algún lugar lo han escuchado, que se llama epitelio, ¿sí? Epitelio, generalmente esto es un epitelio cilíndrico, y luego viene lo que se llama una lámina propia, ¿sí? Es como, y una muscular de la mucosa, o sea, como una pequeña, digamos, lámina, bien dice, como lámina muscular de la mucosa, y todas esas tres estructuras forman parte de la túnica mucosa. Esto no hace falta que lo sepan así, a rajatabla, sino entender, ¿no?, esto de los tejidos. Luego viene una submucosa o celulosa, que está formada por tejido conectivo, en fin, pero lo importante de la mucosa, la submucosa, perdón, es la que tiene los vasos, como ven acá. Bueno, no, esto no sé si es vaso, a ver. No, son plexos, eso ya lo vamos a ver. Pero acá deberían estar lo que son los vasos, ¿sí? Arterias y venas, porque como ven la mucosa, de por sí, solita, no tiene irrigación. Ya vamos a ver estas estructuras que son vellosidades, que es otra cosa. Es decir que la túnica submucosa le va a proveer, ¿no es cierto?, de la irrigación. Luego viene una capa que se llama la capa muscular, que va a diferir en cómo se disponen diferentes órganos, y tenemos que está formada por dos capas, en particular a nivel acá del duodeno. Una capa, generalmente, la capa interna, ¿sí?, es longitudinal, y la capa externa es... la capa interna es, circular, perdón. Por eso van a ver la disposición de estas, son fibras musculares. Ven que estas no son las mismas que estas, ¿sí? Estas son circulares, la parte externa, y la capa interna son longitudinales. Y luego viene la serosa, que como ustedes saben, miren acá esta estructura llamada mesenterio, que algo seguramente han visto cuando han visto peritoneo, ¿sí? Recuerden que los mesos, que son repliegues o dependencias del peritoneo, ¿sirven para qué? Para unir el órgano a la pared posterior, ¿no es cierto? O anterior del abdomen, lo que sea. O sea, une el órgano hacia la pared. En cambio, no sé, el ligamento puede unir órganos, los epiplones le une órganos entre sí. En cambio, los mesos une el órgano hacia, ¿no es cierto?, el peritoneo parietal o hacia una pared anterior o posterior, ¿sí? El meso intestinal, ¿sí?, en el caso del duodeno, y también vamos a ver del yeyuno ileo, o sea, del intestino delgado, se denomina mesenterio, que no es otra cosa que un meso intestinal, solamente que adquiere este nombre mesenterio y no se confundan, ¿sí? Porque a veces uno sale corriendo y dice, ¿qué es lo que es mesenterio? No tengo idea. Viene del peritoneo, que recibe ese nombre particularmente acá, pero no es otra cosa que el meso intestinal, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar a describir, esto es como un pantallazo, vamos a empezar a describir, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les dije al comienzo medio de fijación? Me vuelvo para que ustedes recuerden cuando yo decía fijación, peritoneo. Y explicamos solamente conducto excretorio y músculo de Streiff, pero no explicamos peritoneo. Le dije, lo vamos a ver cuando veamos constitución anatómica. Ahora estamos en constitución anatómica. Bien, ahora vemos este peritoneo, ¿sí? Que sabemos que es la hoja que forma la serosa, y vamos a observar, y esto también es importante que sepan, que el peritoneo cubre la cara anterior de lo que es la segunda y tercera porción del duodeno. Por lo tanto, si cubre la cara anterior, es decir, que yo no doy la vuelta y cubro la cara posterior de la segunda y tercera porción, no es que tampoco emitan dos hojas que se fusionan, una por de la parte anterior y otra posterior, se fusionan y lo cubro. No, solamente es como que yo les voy a cubrir, yo peritoneo, le cubro la cara anterior, segunda y tercera porción. Entonces, a ese nivel, son retroperitoneales. Quiere decir que no voy por atrás, ¿sí? Solamente les cubro la cara anterior, es como que yo le pongo una pared, una reja, entonces yo los contengo. De ahí viene también que esta sea una posición fija, porque como que el peritoneo, la segunda y tercera porción, los mantiene contenidos, ¿sí?
Mientras que la primera y la cuarta porción son intraperitoneales. Ya voy a mostrar una imagen, creo que, bueno, más adelante, pero sí, les prometo que tengo una imagen, en donde son intraperitoneales. Quiere decir que acá, la primera porción, ustedes saben que viene, la serosa viene del estómago, y del estómago viene la capa anterior y la capa posterior del peritoneo, entonces continúa, y también la primera porción me lo va a envolver al duodeno, ¿sí? Es decir, que tengo capa anterior y posterior, por lo tanto es intraperitoneal. Y da la casualidad que en la cuarta porción, ¿sí?, también las hojas se unen y me lo hacen intraperitoneal por la disposición. ¿Se acuerdan cuando dijimos que nace y crece en la segunda vértebra lumbar? Es porque en esta posición las hojas peritoneales lo envuelven por delante y por detrás, o sea, anterior y posterior, perdón, el término es anterior y posterior, y es como que lo fija porque lo hace intraperitoneal, ¿sí? Entonces, por eso es lo que explica que sea como un medio de fijación y que sea fijo el duodeno. Porque por un lado, la primera y cuarta porción son intraperitoneales, como si yo lo tuviera agarrado de las puntas, no lo digan así con la licenciada Julieta, pero como que yo lo sostengo en la primera y cuarta porción, y la segunda y tercera, solamente la capa anterior, es como que yo le pongo una capa, o una tapa, o una pared, y los mantengo como ahí atrás, ¿sí? Es decir, retroperitoneal. Por eso es que esta porción del duodeno es más bien fija y no móvil. Bien. Esto es importante, entonces, recuerda. Segunda y tercera porción son retroperitoneales y la primera y cuarta porción son intraperitoneales. Bien, luego vamos con acá, ¿sí? Esta sería la serosa. Luego vamos con la muscular, que comprende dos capas, dijimos. Una superficial, que es longitudinal, y una profunda o interna, que sería circular, ¿sí? Y van a ver eso amarillito ahí, que son plexos, es decir, son estructuras neuronales, que se llama plexos mientéricos de Auerbach, que acá está en inglés, ¿sí?, a nivel de la capa interna o de la capa profunda, ¿sí?, de la muscular. ¿Por qué marco esto? Porque después cuando veamos la submucosa, vamos a ver que se encuentra otro plexo que se llama el plexo submucoso de Meissner. Auerbach y Meissner, ¿sí? Estos plexos sirven justamente para el movimiento, ¿sí?, tanto el duodeno como vamos a ver que también se presenta a nivel intestinal, de Juno Ilion en su movimiento peristáltico. Bien. Denme un segundo que tomo un poquito de agua. Bien, acá seguimos, dijimos de la parte externa, en la parte interna ya hablamos de la serosa, ya hablamos de la túnica muscular. Bien, ahora vamos con la submucosa, ¿sí? Esperen que estoy viendo que va más lento. Ahí está. La submucosa celulosa, dijimos que contiene los nervios y los vasos que están destinados a la mucosa. Obviamente es muy similar al estómago porque es una continuación del estómago, pero tiene la particularidad, esta sí es una estructura que así se observa al microscopio, ¿sí? Esta muestra pasó por un procesamiento, se le tiñó con medios de fijación para poder observar la estructura, y observamos que en la submucosa del duodeno encontramos unas glándulas que se llaman glándulas de Brunner. Y es importante identificarlas porque estas no se presentan en el yeyuno ilio, solamente se presentan en la submucosa del duodeno. Acá dividimos mucosa, sí, que vamos a ver esta estructura que parecen como deditos, sí, que se llaman vellosidades, que ya lo vamos a ver, pero acá estamos en la submucosa. Esta es la parte muscular, la túnica muscular. Esta es la submucosa, y en la submucosa debería haber, obviamente, los vasos arteriales, los nervios, encontramos el plexo de Auerbach, pero encontramos estas glándulas de Brunner, que son estas que están acá marcadas con esta flechita, ¿sí? No nos interesa a nosotros que nos digan cómo es esta, que es una glándula simple de epitelio cilíndrico, no.
Me interesa saber que ustedes sepan que acá hay unas glándulas y que en esta flecha lo que está marcando es cómo a partir de conductos va a excretar lo que producen esas glándulas a nivel de la mucosa, ¿sí? Entonces, acuérdense de esta estructura. ¿Qué dice? Cuyos conductos excretorios atraviesan la muscular de la mucosa y se abren en la misma, es decir, se abren en la mucosa, ¿sí? Es lo que les acabo de decir. Esta es una glándula, acá también podemos ver que tiene un conducto que va a excretarse hacia la mucosa. Bien. Entonces, particularidad de la submucosa del duodeno que presenta las glándulas de Brunner. Y por otro lado, presenta los vasos y los nervios, ¿sí? Destinados a la irrigación, a la inervación de la mucosa. Bien. Ay, ¿por qué les puse 2 acá? Bueno, no importa. Esto ya les voy a marcar de qué es otra cosa. Bueno, acá otro preparado histológico donde observamos, acá tenemos la capa muscular, ¿sí? Acá tenemos la submucosa, ven que está plagada de todas las glándulas, ¿sí? Acá quizás esto puede ser una vena, porque generalmente tienen pared más fina, esta también. Esta que acá, no sé si llega a ser, no se ve si la capa, generalmente las capas más gruesas son arterias y puede tener eritrocitos en su interior. Las venas también, ¿no? Pero, bueno. Y tengo acá las glándulas, ¿sí? Las glándulas de Brunner. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a la estructura principal de la constitución anatómica que me va a explicar la función del intestino delgado, ¿sí? Que es la mucosa que va a explicar justamente la función del órgano. No sé si me expliqué mal. O sea, dice, constituye por sus funciones la parte esencial del órgano. O sea, me permite explicar la función fisiológica que tiene el órgano, ¿sí? Acá un detalle. Ustedes ya en fisiología, ¿vieron digestivo? Sí, profe. Ah, buenísimo, buenísimo. Creo que Cristian habló. Buenísimo que lo hayan visto porque entonces esto les va a permitir integrar Sí. la funcionalidad, ¿sí? Vamos a observar que por encima de la desembocadura de los conductos biliar y pancreáticos, es decir, de los conductos excretorios, la superficie dice que presenta muy pocos pliegues, ¿sí? Es decir, volvamos acá. Por encima de estos conductos, es decir, que podemos estar hablando de la primera porción, dice que presenta pocas estructuras, pocos pliegues. ¿Por qué creen? Porque no es necesario, porque todavía yo necesito la secreción que viene del conducto, del conducto coléico, biliar y pancreático para que me ayuden a digerir los alimentos. Si yo a este nivel, que yo no tengo porque digamos, la mucosa va a presentar estructuras que me permiten a mí que la principal función del intestino delgado es la absorción de los alimentos, ¿sí? Que ya vienen por un proceso de digestión. Si yo no tengo esos jugos digestivos, ¿de qué me sirve tener tantas estructuras que me absorban si no las voy a poder absorber? Porque por encima de la segunda porción, es decir, casi toda la primera porción, no tengo, o sea, puedo asimilar lo que viene del estómago, pero es medio ácido, ¿sí? Entonces las glándulas de Brunner y las otras glándulas que yo tengo me van a ayudar a alcalinizar, pero quien lo hace principalmente es la bilis, que es un medio alcalino, y los jugos digestivos. Entonces es como que ¿para qué voy a tener antes tantas estructuras si yo no me voy a poder absorber al 100%, ¿sí? Es importante eso fisiológicamente, eso les va a ayudar a interpretar la parte fisiológica, ¿sí? Pero sí, por debajo de los conductos encontramos estructuras importantes que me van a ayudar, que no hacen otra cosa que ampliarme, ¿sí?, el área para absorber, porque yo acá voy a absorber vitamina, voy a absorber carbohidratos, voy a absorber proteínas, voy a absorber ácidos grasos, voy a absorber todo lo que ya viene digiriéndose de la comida con todo el proceso que comienza del solo hecho que comienza en la boca, ¿sí? Con las glándulas salivales que ya ahí me van a secretar una sustancia que me va a permitir comenzar la digestión. Y los dientes que me van a servir para ir es
función mecánica porque me va a cortar y de esa manera me corta los alimentos y yo voy formando lo que es el quimo, el bolo alimenticio, ¿sí? Bueno, ¿qué estructuras encontramos? Lo que se llama válvulas conniventes o de Kerckring. Sí, nombres así, son los que lo han inventado, los que lo han descrito, lo que no sé qué, pero son válvulas conniventes o de Kerckring, ¿sí? Que no son otra cosa, como vemos acá en esta estructura hacia la derecha, son pliegues transversales, circulares, o sea, dan toda la vueltita, e irregulares. Es decir, por ejemplo, acá termina acá, o empieza acá y sigue para acá, y este que está acá empieza o termina acá y sigue para acá. O sea, son irregulares, son transversales, circulares, y que están formados por mucosa y submucosa. Es decir, miren esta imagen, yo acá veo válvulas conniventes, es decir, si esto lo interpretamos como que sería la submucosa y esto, la mucosa donde yo voy a tener las vellosidades, ¿sí? Está formado por ambos. Es que son como crestas, como elevaciones, como bien lo vemos acá, ¿sí? Es decir, esto no es liso, evidentemente se ve que no es liso. Tiene cresta, estas como eminencias o elevaciones son las válvulas conniventes o de Kerckring, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la segunda estructura? Que es muy importante, que son las vellosidades intestinales, ¿sí? Así se denominan, vellosidades intestinales, que tienen esta forma de filiforme o como de dedos, ¿sí? Y le dan un aspecto al intestino delgado aterciopelado, se le llama, ¿sí? Si uno como que pasa la mano así y va tocando todas estas estructuras, estas vellosidades intestinales, que son sumamente importantes para la absorción. Vamos a ver. Bueno, no se ve muy bien acá, pero si yo les explico, acá lo que se ve de rojo es la arteria, que bien, ¿quién me lo da a mí? La submucosa. ¿Ve que acá se ve bien clarito? Están las arterias, las venas y lo que es el sistema linfático. Ingresan a la vellosidad. Recuerden que las vellosidades van a estar en contacto con la alimentación, con el bolo alimenticio que viene digiriéndose y que me va a permitir a mí acá absorberlo, si estas vellosidades me permiten. Y además, estas vellosidades tienen a ver dónde se ve mejor, estas vellosidades que yo les decía, ¿ve? De aspecto filiforme o como dedos, tienen acá este epitelio. Estas células a las vez, estas células que se llaman enterocitos, tienen otras pequeñas estructuras que se llaman microvellosidades. Miren cómo está preparado el órgano para absorber. O sea, porque las microvellosidades también desde ahí ya empiezan a absorber. Y después toda la vellosidad en sí, ¿sí? Miren qué importante cómo está adaptado. Por ejemplo, que son celíacos, generalmente estas vellosidades están atrofiadas. ¿Qué quiere decir? Que están como pequeñitas y no cumplen bien la función de absorber. Por eso hay ciertos alimentos que se les complica absorber el celíaco, justamente porque tiene atrofiadas estas vellosidades, que son estructuras que están adaptadas o realizadas o pensadas para justamente la absorción. Principal función del intestino delgado, ¿sí? Vamos con la tercera estructura, que son llamadas, son glándulas, perdón, las glándulas de Lieberkühn se llama, o criptas. Es decir, entre las vellosidades, ¿sí? Se encuentran como unas invaginaciones o una depresión, también son glándulas tubulares, que es esta la que yo le estoy marcando acá, que se llama cripta o glándula del Lieberkühn. Esta que está acá también, esta que está acá, que yo creo que en la imagen eso es lo que les quería mostrar, que tienen la vellosidad y ven esta estructura que viene, que es como que se invagina hacia la parte interna. Esto es una cripta o una glándula de Lieberkühn, ¿sí? Esta también. ¿Se entiende? Entonces, esas también se encuentran entre las vellosidades, son glándulas tubulares que van a secretar, obviamente, sustancias para ayudar a la absorción del alimento. ¿Sí? Bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, ¿no? Agotado, profe. No me diga. Oh, bueno, queda poquito porque Yeyuno, si entendemos bien esto, Yeyuno es mucho más simple, ¿sí? Pero tenemos que tener bien en cuenta estas estructuras. Y no sé por qué, les vuelvo a repetir, a veces lo confunden cuando vean lo que son el intestino grueso. Que el intestino grueso, ustedes ya lo saben, fisiológicamente tiene otra función,
¿sí? Digamos que ahí llega lo que es casi los desechos, casi no llegan los desechos, y que solamente el intestino grueso puede absorber el agua, y no me acuerdo qué otra cosa, pero el resto es para sacar, ¿sí? Entonces, el intestino delgado, principal función, absorción, y vemos cómo se adaptó para poder absorber todos los alimentos. En cambio, vamos a ver otras estructuras en el intestino grueso que sirven para elaborar el proceso de la materia fecal, ¿sí? Bueno, un poquito más, Cristian, ¿sí? Prometo que no es mucho. Bien. Dijimos que teníamos una porción fija, ya vivimos por qué, fijación, recuerden, peritoneo, primera y cuarta porción intraperitoneal, segunda, tercera porción retroperitoneal, el músculo de Treis, ¿sí? Que proviene del pilar derecho del diafragma y va a insertarse en el ángulo codo, flexura, duodeno, yeyunal, y los conductos excretorios en la segunda porción del duodeno me sirven como medio de fijación. Y luego vamos a la porción móvil, es decir, que no vamos a tener todas estas estructuras porque son más bien libres, por así decirlo, ¿sí? Bien. Acá, ¿sí? Es lo que está marcado en rojo, en verde y cremita, ¿sí? Digamos que se extiende de donde dijimos que terminaba el duodeno, es decir, el ángulo, ¿sí? Duodeno yeyunal, comienza el yeyuno en esa flexura y luego, ¿sí? Continúa el yeyuno, continúa el ilion, que está en la unión, que termine en la unión iliocecal. El yeyuno y ilion no existe un límite neto entre ambos, es decir, mire, esto es el yeyuno, hasta acá llega en un límite específico marcando, no existe un límite anatómico específico que separe ambos. Solamente nos podemos como orientar, ¿sí? Diciendo de que que el primero estaría el yeyuno, estaría como cerca del ángulo duodeno yeyunal, ¿sí? Y el segundo estaría más cerca de la unión iliocecal. Por eso el yeyuno es como el primer segmento y luego le continúa el ilio, ¿sí? Perdón, yo no sé por qué grito, siempre quedo media afónica. Bien, entonces, se extiende desde la flexura, ángulo, codo, duodeno yeyunal hasta la desembocadura de la válvula iliocecal. Y acá, ¿se acuerdan? Yo les dije que íbamos a ver una imagen un poquito más detallada en donde ustedes recuerden que el cecal viene del ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Entonces, en esa válvula iliocecal desemboca lo que es el ilion, porción terminal del intestino delgado, desemboca en la válvula iliocecal y comienza el intestino grueso a partir del ciego, ¿sí? Esta desembocadura a futuro, no confundirlo con lo que es el apéndice, ¿sí? El apéndice cecal, que es una estructura, no tengo acá la imagen, pero nace de lo que es el ciego. Pero ya hablamos de intestino grueso, no hablamos de intestino delgado, ¿sí? Entonces, el ilion desemboca o se vacía, como dice ahí, dentro del ciego, primera porción del intestino grueso, a nivel de la válvula iliocecal, ¿sí? Entonces, comienza, acá tenemos duodeno, acá, ¿sí? En la flexura o ángulo duodeno yeyunal, acá comienza el yeyuno que está más cerca de la flexura y luego el ilion que está más cerca de la válvula iliocecal, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que, bueno, primero vamos a hablar de las dimensiones. Dijimos que de 6 a 8 metros todo el intestino delgado, pero recordar que ya 25 centímetros aproximadamente me lo toma el duodeno. Entonces lo que me queda aproximadamente un 2,5 metros es el yeyuno y 3,5 metros el ilion. Por eso en la imagen acá es como mucho más extenso o de mayor longitud el ilion que el yeyuno, ¿sí? Estamos acá. Bien. Su calibre, ¿se acuerdan que dijimos al comienzo que va de 30 milímetros a 15? Bueno, acá se mantiene de 3 centímetros, ¿sí? En la flexura duodeno yeyunal, y a medida que va descendiendo,
va disminuyendo, ¿sí? Puede llegar a 2 centímetros e incluso hasta 1,5 centímetros, ¿sí? La forma, si uno lo estirara, podríamos decir que tiene una forma de cilindro, ¿sí? Y en donde vamos a ver esta imagen me encanta porque uno puede observar el borde adherente, que esto está dado por el mesenterio, ¿se acuerdan que es el mesointestinal? Y un borde libre, ¿sí? Que es el que observamos acá. O sea, el borde libre y el borde adherente que está dado por el mesenterio, ¿sí? Lo bueno del yeyuno ilion es que todo es intraperitoneal. O sea, no hay forma de errarle como el duodeno que tengo de retro e intra. No, acá todo yeyuno ilion es intraperitoneal. ¿Sí? Es decir, que... a ver si no tengo una imagen. Deme un segundo para ver si... A ver, creo que es esta. Ven acá donde dice serosa, que es el peritoneo visceral, lo envuelve, ¿sí? Lo envuelve por acá anterior, posterior, y acá en el borde adherente se une para formar lo que es el mesenterio, ¿sí? Me vuelvo. Obviamente acá no se ve bien, pero recuerden que la lámina visceral es bien adosada al órgano, que es muy difícil separarlo del órgano. Acuérdense que es como serosa como lo que es lo que hemos visto de pericardio, lo que hemos visto de la pleura. ¿Se acuerdan? Que está la capa visceral, está tan pegada al órgano que es muy difícil si yo quiero sacar la capa visceral, por ejemplo, de un pulmón. Bueno, entonces, pregunta de examen, todo el yeyuno ilion, que es el segmento flotante de intestino delgado, es intraperitoneal, ¿sí? Bien, en cuanto a su configuración externa, vamos a observar que el yeyuno ilion, se lo habla como en conjunto, va a tener ciertas sinuosidades o circunvoluciones, también se le llama, de 15 a 16, que no son otra cosa que las asas intestinales, ¿sí? Y estas asas, sí, van a ver en literatura, algunos ni siquiera lo dicen, en otra literatura dice que mantiene como una forma o una composición constante y habla de que existe un grupo, ¿sí? Un grupo superior izquierdo que tiene como una disposición horizontal, ¿sí? Y dice, o sea, en la literatura se menciona de que están, digamos, hacia la izquierda, porque acá tenemos parte del colon, que sería acá el colon ascendente, que es más voluminoso que el colon descendente, ¿sí? Este sería como más voluminoso que el izquierdo, por ende, es como que lo empujaría hacia la izquierda. Entonces uno dice, acá está como muy esquematizado, pero bueno, sirve para entender de que este grupo superior izquierdo, las asas están más bien horizontales. Y el grupo, ¿sí? Ah, miren, acá está el apéndice secal, lo que yo les decía, ¿ven? Apéndice secal. Nada que ver con la desembocadura del intestino delgado a nivel de la válvula ileocecal, ¿sí? Esta es otra estructura que es el apéndice, famoso apéndice que no sirve de otra cosa que para operarse, para ir a cirugía. No, sí, tenía función, que no sé cuál sería, pero hoy en día como que no tendría función. Bueno, decía, el grupo inferior, perdón, acá dije derecho o izquierdo, superior izquierdo. Ah, no, sí, superior izquierdo. Y en cambio, el grupo inferior derecho, me acerco más un poquito para acá, porque ven que no tengo todo, digamos, el colon ascendente, serían más bien verticales las asas intestinales, ¿sí? Para decir eso, tanto leo para decir eso, pero es como que, por eso les digo, en la literatura a veces les dicen, sí, es de 15 a 16 asas intestinales y nada más, en otro dice que puede mantener una disposición constante y habla de estos dos grupos, ya sea uno superior izquierdo horizontal y un inferior derecho vertical, ¿sí? Bien. Bien, aguanten un poquito, les prometo que no más de 5 a 10 minutitos. Tomo un poquito de agua. Bien, la constitución anatómica, ¿sí? También está dada por serosa, muscular, submucosa y mucosa. Y lo bueno es que si hemos entendido y si estudiamos la parte del duodeno, nos va a servir para la parte del yeyuno ilio, ¿sí? La serosa, explicamos, como dijimos recién, es intraperitoneal, es decir, que lo envuelve ya sea en toda su circunferencia, sería, ¿sí? En todo el tubo cilíndrico, formando, para ir a formar el mesenterio. En esta imagen
Podemos observar acá, ve que hice mesenterio y tiene como esas ramificaciones que, digamos que vendría así, envolvería, digamos, a las asas, esto obviamente un corte sagital, pero los envolvería como están acá, ¿sí? Y luego se adosan esas capas y forman el mesenterio, ¿sí? El mesenterio no hace otra cosa que unir, digamos, primero hacer las intraperitoneales a todo el yeyuno ilion y adherirlo hacia la pared posterior del abdomen, ¿sí? La muscular es igual que en el duodeno, ¿sí? Es decir, una capa superficial longitudinal y una capa interna circular. Eso es lo mismo. La submucosa también es lo mismo, donde van los vasos y los plexos, pero no presenta las glándulas de Brunner. ¿Se acuerdan que yo les dije? Esas glándulas solamente se encuentran a nivel del duodeno. Que ustedes me deben saber mucho mejor que yo a esta altura no me acuerdo, cómo es el tipo de secreción de esas glándulas de Brunner y por qué están en el duodeno y no están en el resto del intestino, ¿sí? Es decir, que la particularidad entonces en cuanto a la submucosa es que no presenta las glándulas de Brunner. Vamos con la mucosa, importantísimo. Las válvulas connivento de Kerkrin también, estas sí están presentes tanto en duodeno como en yeyuno ilion, solo que estas también van disminuyendo a medida que va avanzando hacia la porción terminal del ilion, van disminuyendo, o sea, van acortando su tamaño, disminuyendo su tamaño y su cantidad para desaparecer, dice, a 50 centímetros del ilion, ¿sí? Antes que empiece el intestino grueso. Las vellosidades intestinales obviamente están presentes porque es re importante la absorción a este nivel. Las criptas o glándulas del Lieberkühn también se mantienen, pero acá me aparece una estructura que en el duodeno no las tenía, ¿sí? Que son estructuras linfoides. Si bien había, pero muy aislado, acá esas estructuras linfoides están como agrupadas, están formando, cuando se agrupan, forman lo que se llama placas de Peyer, que ya les explico qué son. Están más presentes a nivel del ilion terminal, es como mayor la cantidad. Y son estas, ¿sí? Esta estructura que vemos acá, esta es una plaga, es como una conglomeración de lo que son los folículos linfoideos, los linfocitos. Seguramente el sentido de nombre que forma parte del sistema inmune, del sistema de protección del cuerpo humano, ¿sí? Pero como dice acá, está formado por linfocito B, es un tipo de glóbulo blanco, que a la vez sintetiza la inmunoglobulina A, que sabemos que las inmunoglobulinas son anticuerpos, y por lo tanto tienen una función importantísima de inmunidad, es decir, de protección del cuerpo humano. Acá hay otra imagen en donde podemos ver cómo esa conglomeración es re evidente, miren cómo se ve, que puede tomar submucosa y mucosa, ¿sí? Y que cuando están conglomeradas de esa manera, ¿sí? Agrupadas de esa manera, forman lo que son las placas de Peyer. Como bien dice, principalmente a nivel del ilion terminal, ¿sí? Que tiene la función, como dijimos, de protección, de inmunidad. Atentos que está dada por linfocitos B que secretan anticuerpos de tipo A. O sea, inmunoglobulinas, perdón, no es anticuerpos. Son anticuerpos, pero son inmunoglobulinas del tipo A. Vamos a ver que hay otros tipos de inmunoglobulina. Esta específicamente de inmunoglobulina A, ¿sí? Y yo creo que esto ya estaríamos, esto es lo que dijimos al comienzo, estaríamos terminando. Este también es una forma de sintetizar lo que era el duodeno. Así que estaríamos, ¿sí? Como ven, intestino delgado no es difícil, ¿sí? No es difícil, tampoco es muy largo, pero es importante tener en claro estas estructuras para poder después diferenciarlo con intestino grueso. Desde ya les digo que empiecen a sacar en limpio la longitud, porque seguramente tienen que decir cuánto mide el intestino delgado, cómo se diferencia con el intestino grueso, ¿sí? Cómo es su diámetro. A simple vista ya pueden ver que el intestino grueso es justamente mucho más grueso o de mayor diámetro que un intestino delgado, ¿sí? La función, no es lo mismo el intestino delgado, que su función es absortiva por excelencia, mientras que el intestino grueso maneja los desechos. O sea, que tienen totalmente diferente la función, por lo tanto las estructuras
a nivel general van a ser diferentes. Entonces yo ya voy marcando esas diferencias, la longitud, el diámetro, cuáles son los segmentos, cómo es su constitución anatómica para saber que presenta glándulas de Brunner, las glándulas vellosidades, las glándulas de Lieberkühn. Podemos ver que macroscópicamente el intestino delgado es más bien liso, ¿sí? Mientras que acá ya nomás podemos ver que el intestino grueso tiene ciertas abollonaduras, creo que se llama acá, con estas cintillas, que eso ya lo vamos a ver, mientras que el intestino delgado es liso. Entonces todo eso a ustedes les va a ayudar a formar después este cuadrito, que siempre presentamos un cuadrito de las diferencias y similitudes del intestino delgado y el intestino grueso. ¿Sí? Bien, denme un segundo que voy a dejar de compartir. Denme un segundito. Deja de presentar. Esperen que acá tengo un montón de notificaciones, no sé si ustedes la ven. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos vivos, Cristian? Sí, profe, todavía sí. Bien, buenísimo, acá veo las manitos de 10 entonces. ¿Alguna pregunta, duda? Vayan al libro, les van a ver que les va a ser mucho más simple en su lectura. Obviamente que esto siempre lo que uno le da es la guía para que ustedes vayan al libro y puedan profundizar. Siempre tengan en cuenta las consideraciones generales, cómo presento el órgano, en cuanto a su función, si ya lo han visto en fisiología, les va a resultar mucho más fácil y darle una explicación a este tipo de glándulas que presenta en cuanto a su constitución anatómica. Las porciones, por favor, del duodeno, eso es importante, ¿sí? Porque se va a relacionar cuando después veamos hígado y las vías biliares. Ustedes vieron cómo está todo ahí adentro, entonces cuando vean en el práctico, saquen en el jugo en el práctico de lo que son las relaciones, ¿sí? Yeyuno Ilion, dentro de todo... Profe, ¿sí? una consultita. El parcialito, los parcialitos, ¿para cuándo el próximo? Bien, eso yo no lo manejo, lo manejan los licenciados, ¿sí? Ya les voy a consultar para que les vayan avisando y les vayan dando la fecha, ¿sí? Lo manejan de la parte práctica, pero ya les voy a avisar. Perfecto, así. profe, gracias. No hay problema. Así ya ustedes pueden ir organizándose. Recuerden, no habían entrado todos, la fecha de parcial, ¿no? Para que ya vayan visualizando y por si les quieren poner otro parcial ahí, para que no, así no nos ocurre eso y tenemos una semana, para que ustedes en realidad tengan una semana para poder recuperar en aquellos estudiantes que les haga falta, ¿sí? Bueno. No sé qué más. ¿Hay otra pregunta? Profe, ¿el parcial va a ser también múltiple opción el segundo? Sí, vamos a tomar de la misma modalidad. ¿Sí? Múltiple opción, escrito. Gracias. ¿Qué fecha el es? 7, espera, lo tengo anotado, 7 de noviembre, si no mal recuerdo, denme un segundo. 7 de noviembre, el segundo parcial. Y el 14, es decir, al otro martes, tienen recuperatorio. Lo que sí es recuperatorio, generalmente, como son poquitos, suelen ser orales, desde ya les digo. ¿sí? Muchas gracias, profe. Orales, porque además les damos chance para poder explayarse y pelearla, para poder aprobarlo, porque ya han hecho todo ese esfuerzo de cursar la materia. La idea es que regularice. Ustedes hablen con sus compañeros del año pasado, si se conocen algunos, tenemos la mejor intención para que lo aprueben, porque si han llegado hasta esa instancia, porque han hecho el esfuerzo, porque no tan solo se regulariza con los parciales, tienen los parcialitos que tienen que cumplir un cierto porcentaje. Entonces, si han llegado hasta esa altura, porque le han dedicado, la quieren regularizar y le han dedicado tiempo y todo eso, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque recuerden que el 18 ya cierra el cuatrimestre y ya debemos tener el acta y todo de regularidad. ¿Sí? Bien, muy bien, Antonio. Perfecto, profe. De 10. La clase que viene... Sí, dígame, La Leandro. última pregunta. Sí. Lo que habló al principio de la clase, dijo algo sobre el parcial del primero, yo no estaba, entré un poco después. No hablé nada del primer parcial. Nada, que había subido las notas ya, que seguramente ustedes ya lo sabían, que ya se subió las notas a la plataforma. Bien, gracias. Eso nomás.
Bueno, segundo parcial obviamente va a ser de lo que se empieza a ver ahora, digestivo 1, digestivo 2, urinario y aparato genital femenino y masculino, ¿sí? Así que bueno, la próxima clase está a cargo del doctor Graneros, ¿sí? Esta iba a ser una clase presencial, ¿se acuerdan que el aula ya, gracias a Dios, me han dicho que es la 203, que no me la van a sacar? Pero bueno, con esto de la Expo Carrera nos pidieron que sea virtual. Sí, el doctor Graneros, él porque tuvo digamos, una patología tiroidea, les recomiendan todavía no estar tan expuestos, ¿sí? Bueno, ustedes saben lo que es el ambiente, todo ese, cómo es, así que por eso generalmente él da virtual. Pero yo, cuando me toca a mí, la idea es que sea presencial, ¿sí? La clase que viene es el doctor Graneros. Recuerden que esta semana no tienen práctico, aprovechen para ir haciendo el apunte de esto, ya que es simple, corto, para que después cuando les den la semana que viene, ya se va a dar todo lo que es intestino delgado e intestino grueso. Sí, Salomé, ¿hablo? Sí, una consulta. ¿Qué temas entrarían en el segundo parcial? De lo que a partir de ahora, digestivo 1, 2, aparato urinario y aparato genital femenino y masculino. ¿Sí? Bien, profe. De nada. Gracias. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su atención.